con relación a ese tema quiero compartir un mensaje que lleva por título: solo la humillación nos lleva a la consagración. Solo la humillación nos lleva a la consagración. Amén. ¿Cuántos están consagrados al Señor? Salió medio aguado, ¿verdad? Pero vamos a entender qué es la consagración. Dice Marcos 12:30, Marcos 12:30 en la Reina Valera 2015. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra. Gracias por tu bendición. Pedimos, Señor, que la unción, la gracia, el favor de tu Espíritu Santo descienda en este lugar, que los oídos espirituales, la mente y el corazón estén abiertas para recibir esta palabra y cada día podamos vivir más consagrados a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La Biblia nos cuenta dos historias muy interesantes. La primera de ellas es la historia del rey Saúl y del rey David. Y ambos habían pecado terriblemente delante del Señor. Recuerdan que Saúl, siendo rey, primero ejerció el oficio de sacerdote, que no estaba permitido por Dios tener el doble oficio de rey y sacerdote. En segundo lugar, cuando él vio que la batalla arreciaba contra él y que su ejército estaba perdiendo, él no recurrió a Dios, sino él recurrió ¿a quién? A una hechicera, la hechicera de Endor, que es abominación para con Dios. Finalmente, en esa batalla, el rey Saúl muere. Y hereda su trono, no su hijo Jonatán, sino hereda su trono el rey David, que fue antes ya elegido por Dios, porque dice la palabra de Dios de que el reino de Saúl ya no era agradable a Dios. Entonces, si empezamos a leer la historia del rey David, vemos que el rey David era un rey sanguinario, un rey de muchísimas batallas. Pero la Biblia dice en los Salmos y en el libro de los Hechos que David tenía un corazón agradable a Dios. Pero David mató, pero David adulteró, pero David mintió. Y si hacemos lo que normalmente cualquier ser humano hace, de querer comparar o pesar los pecados, podemos decir que los pecados de David eran mucho más o fueron mucho más graves que los pecados de Saúl. Pero nosotros leemos en el Salmo 51 un genuino arrepentimiento y humillación del rey David. Y que le llora al Señor y le dice: no me eches delante de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de la salvación, espíritu noble me rodee. Se humilla en la presencia del Señor, por eso el Señor dice: Él tiene un corazón que me agrada. Saúl fue desechado, David fue aceptado. Y al final de la historia del rey David, dice: y David durmió con sus padres y vivió una larga vida. No fue asesinado, murió de viejo. La otra historia que encontramos en la Biblia es la historia de Pedro versus la historia de Judas Iscariote. Ambos pecaron, ¿sí o no? Judas le vendió a su Señor por 30 monedas de plata y al final se suicidó. Pedro le negó 3 veces a Jesús. Que le niegue una vez, bueno, vaya y pase, ¿verdad? Que le niegue 2 veces, bueno, pero 3 veces le negó. Judas una vez le vendió y se fue y devolvió las monedas, pero no se fue a la persona correcta. Es lo mismo que yo peque contra mi esposa y me vaya a pedirle perdón a Maribel. Cuando yo peco tengo que confesarle a la persona a quien lo ofendí.
Él no se fue a Jesús. Y nosotros leemos en el capítulo 21 del Evangelio de San Juan, cuando Jesús se aparece a sus discípulos en la segunda pesca prodigiosa, Él preparando la cena para sus discípulos ahí en la costa, un pescadito a la parrilla, o no sé si era al asador, no, eso no cuenta la Biblia, pero ahí 3 veces le restaura a Pedro. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, vos sabés que te amo. Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y en el versículo 17 del capítulo 21 dice, y Pedro quedó triste porque tantas veces le preguntó al Señor. ¿Qué vino al corazón de Pedro? El genuino arrepentimiento y una humillación delante de su Señor por haber pecado contra Él. Judas terminó colgado. Judas se suicidó, se ahorcó. Saúl murió tirándose sobre su espada. ¿Sabían eso? Fue suicidio también lo del rey Saúl. Pero David y Pedro fueron restaurados. ¿Por qué? Porque se humillaron en la presencia del Señor. Y sus historias hasta hoy están en la palabra de Dios y bendicen y edifican. Tanto es así que los poemas de David son los salmos. Tanto es así que Pedro tiene primera y segunda, 2 cartas escritas en el Nuevo Testamento. Entonces vemos la historia de 2 hombres no consagrados y 2 hombres consagrados. 2 hombres que se humillaron ante la presencia del Señor y el Señor los elevó, porque su palabra dice, al que se humilla yo le exaltaré, pero que al que se exalta yo le humillaré. Estos 2 hombres eran orgullosos. Tanto Saúl como Judas eran orgullosos. Pero la clave, el secreto, mis queridos hermanos, querida iglesia, es la humillación. ¿Para qué? Para una consagración a Dios. ¿Qué es consagrarse? En el diccionario pueden encontrar que es entregarse, darse, dedicarse, ocuparse de algo. ¿Y cuántos tienen una vida consagrada aquí? ¿Cuántos están consagrados realmente al Señor? Amén. Solo el silencio me responde. ¿Cuántos llevan una vida de consagración? Y en esta mañana vamos a empezar a ver 2 tipos de consagración. La consagración del humano, del ser humano natural, sin Dios o con un Dios de religión. En primer lugar, consagración a una actividad o a una carrera. Por ejemplo, el deportista se consagra a su deporte con todo. Si usted conoce el ritmo de un jugador de fútbol, les aseguro que nunca querrá ser jugador de fútbol. Para ellos no hay sábado, no hay domingo, para ellos no hay feriado, el entrenamiento de mañana y tarde cuando termina un partido de fútbol, para relajar o no sé qué historia, cuál es el proceso, no soy fisioterapeuta, se le mete en una pileta llena de hielo ahí con el cuerpo caliente. Yo ni con agua fría no me quiero bañar. Pero ganan miles de dólares. Entonces, ¿qué? Se consagran a su deporte. El músico, a su carrera musical. Si ellos quieren perfeccionar el toque de su instrumento, si quieren perfeccionar su voz, o acá este muchacho que toca tan bien y nuestra alabanza que canta bien, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Ay, salió aguado eso, ¿eh? Más o menos. Entonces exige también una consagración a eso. Lo mismo que el médico a su profesión, hay varios médicos acá, odontólogos, médicos. Exige una práctica. El médico, el odontólogo, el psicólogo que no se va actualizando, se queda en el tiempo. Entonces exige una consagración, exige un continuo perfeccionamiento. Por ejemplo, hay otro tipo de consagración. Estamos hablando humanamente. La consagración a un proyecto, a una causa. El empresario se consagra a su proyecto empresarial, ¿sí o no? Da todo, ahí pone, como dicen ellos, toda la carne en el asador. Ahí hipotecan su casa, hipotecan sus bienes, porque tiene un proyecto empresarial a hacer.
El filántropo, el que hace caridades, se consagra a su fundación para hacer el bien, una causa noble, está bien, pero no es lo que Dios dice. Es una consagración a una causa humana. Y hoy día nosotros estamos viviendo en tiempos de elecciones y el político se consagra a su proyecto político hasta que llega una comunicación de la embajada americana. No, ese es el tema. Pero viene y consagra toda su vida al proyecto político que tiene. Quiere ser intendente, quiere ser gobernador, quiere ser senador o quiere ser presidente de la República. También hay un tercer tipo de consagración humana. Una consagración de persona a persona. Un buen esposo se consagra a su esposa y la esposa se consagra al esposo, ¿verdad? Y está bien, es un buen tipo de consagración. El papá, la mamá que se consagran a sus hijos. Nosotros que ya somos abuelos y que ya estamos pasando la barrera de los 50 y pico, ¿verdad? Sabemos que por lo menos hemos trabajado 30 años solamente para vestir, dar de comer y mandar a la escuela, a la universidad a nuestros hijos. Esa fue nuestra historia, ¿verdad? Hoy ya muchos estamos con eso, ¿verdad? Nos olvidamos de nosotros mismos y nos hemos consagrado a nuestros hijos. Es más, ni tiempo a veces teníamos para la pareja, para la esposa, para el esposo, porque los hijos se convirtieron en prioridad por 30 años. Esa es una consagración. ¿Cuántos están trabajando todavía por sus hijos? ¿Verdad? Te rompes el lomo. Y yo siempre digo, nosotros no sabemos lo que es ser hijos hasta que somos papás. Y no sabemos ser papás hasta que somos abuelos. ¿Verdad? Porque cuando somos hijos, estamos ahí. Pero cuando sos papá, a lo mejor tenés el anatómico todo roto, pero tu hijo tiene que tener ropa. A lo mejor vos no vas a comer, pero tu hijo va a comer. ¿Sí o no? O a mí nomás me pasó eso. Porque nos consagramos a nuestros hijos. Pero resulta ser que cuando vos sos papá recién te das cuenta del sacrificio que tus padres hicieron por vos. Y muchas veces un hijo es incapaz de hacer un sacrificio por sus padres hasta que entienda el sacrificio que sus padres hicieron por él. Y cuando somos abuelos, ahí nos damos cuenta de qué significa ser papá. Cuando somos papá entendemos lo que es ser hijo, cuando somos abuelos entendemos lo que es ser papá. Y en estos días estuve en un retiro de pastores y el predicador dijo lo siguiente: si yo sabía que tener nietos era tan bueno, lo hubiese tenido antes de tener hijos. Entonces, esa es la consagración que hacemos a nuestras familias. Ahora, ¿por qué y para qué la gente se consagra? Estamos hablando de totalmente humano, sentido humano. Para sentirse bien y con un propósito. ¿Ustedes creen que a los futbolistas no les gusta salir en la primera etapa gritando un gol arrodillado ahí, con los brazos arriba, como ese tipo que el domingo pasado se tiró así y festejó de esa manera? Me está mirando Diego. Por interés, para recibir una paga en segundo lugar, para recibir una recompensa. Yo miro los negocios piramidales. No voy a dar nombre, pero los negocios piramidales, gente, la gente que se mete en eso gasta horas y recorre y se va. ¿Por qué? Porque hay un interés. Y se consagra eso, porque hay un interés material. Por la autorrealización es otro motivo por el cual la gente se consagra, ¿verdad? Quiere sentirse útil, quiere sentirse reconocido. Entonces, él se autorrealiza, ¿cómo? Consagrándose a lo que está haciendo. Voy a ser el empresario del año. Voy a ser el deportista del año. Voy a ser el periodista del año. Voy a ser el mejor vendedor de mi empresa. ¿Para qué? Para su autorrealización. Por lograr prestigio, plata y poder, las 3 P. Y a los hombres le agrego 2 P más después. Pero prestigio, plata y poder es lo que todo el mundo busca.
Y al hombre le agrego otra P más, pollera. Pero no es para ustedes, hermanos. En sexto lugar, la gente se consagra para alimentar su ego, su yo, para que este ego crezca. Y en vez de cantar cuán grande es Dios, canto cuán grande soy, ¿verdad? Busco alimentar mi ego, mi yo, ese hombre interior que a veces está apocado, con baja autoestima, autorrechazo, etcétera, etcétera. Y otros por una buena causa, que es la responsabilidad. Me consagro algo a mi trabajo por mi responsabilidad. Llego temprano, soy el último en salir, hago todo lo que me piden. Estoy consagrado a mi trabajo, no está mal. Pero esas son causas humanas. Y acá viene el caracú de la cuestión. La consagración espiritual a nuestro Dios y a sus asuntos. ¿Qué es lo que Dios espera de nuestra consagración espiritual? ¿Qué es lo que Jesús quiere de nosotros? ¿Que tengamos una religión? ¿Que montemos una carpa acá en el patio de la iglesia para vivir todos los días aquí? ¿Qué es lo que el Señor está esperando de nosotros, gente? Él espera que nuestra consagración sea por amor a Él y que Él ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Que la consagración a Dios sea lo más importante para nosotros, que Él ocupe el primer lugar de mi vida, porque si Jesús está en el primer lugar en tu tabla de posiciones, de prioridades, yo te aseguro, así como decía acá Claudia, buscar el reino de Dios y su justicia, y el resto viene por añadidura. Que esa consagración sea por amor, porque de repente vendimos un evangelio de oferta. Vení que aquí parás de sufrir, vení que tus problemas se acaban. Y la palabra de Dios en ninguna parte dice eso. Al contrario, la palabra de Dios dice en San Juan 16:31: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. El que quiera ser mi discípulo, dijo el Señor Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Señor, te quiero seguir, le dijo aquel joven rico. Y él le dijo: no hay problema, pero anda a vender todo lo que tenés, repartirlo a los pobres, después vení a seguirme. Otro le dijo: Señor, te quiero seguir. Dale, vení. Pero déjame ir a enterrar a mis padres primero. Porque así es el ser humano. Porque así somos. No queremos, hermanos, muchas veces pagar el precio de lo que significa que estemos consagrados a Dios. Un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Un cristiano tibio, semi-consagrado. En segundo lugar, que sea una consagración total y no parcial, lo que acabo de decir. No estoy hablando que te conviertas en un fanático religioso que a todos le dé todo HPT con la Biblia. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que esa consagración total tiene que ver más con tus actos, con mis hechos, que con mis palabras. Porque muchas veces queremos predicar la palabra de Dios, pero nuestras vidas predican otra cosa. Y un hombre y una mujer consagrada a Dios y a Jesucristo como Señor y Salvador, su vida es un testimonio vivo de la palabra de Dios. Porque algunos te dicen el Salmo 119 de punta a pértigo, se saben de memoria, el salmo más largo de todos los salmos, pero su vida no tiene ni un párrafo de ese salmo. ¿Por qué hoy la iglesia está tan desprestigiada, gente? ¿Por qué hoy la iglesia perdió credibilidad, gente? Porque el testimonio de los pastores, de los líderes, de los cristianos en sí, deja mucho que desear. Y es tiempo que la iglesia se consagre a su Dios, pero no una consagración religiosa, no una
una consagración hipócrita. Está a tu lado ahí tu hermano y no la aguanto, no la aguanto, no la aguanto, no la aguanto. Y vos en la alabanza, en la adoración levantás tu manito, aplaudís que esto y aquello. El Señor dice, sos mentiroso cuando decís que amás a Dios pero aborreces a tu hermano. La consagración total implica muerte al yo, muerte al ego. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. El Señor no quiere saber cuántas veces en el año viniste a la iglesia. El Señor no quiere saber cuánto diezmaste en el año. Lo que el Señor quiere saber es cuánto de tu corazón le pertenece a Él. Cuán entregado y cuán consagrado estás a Él. El Señor está esperando que nos entreguemos a Él y nos dediquemos a Él, a conocerlo en intimidad. Amén. Dice la palabra de Jesucristo, o hablando de Él, de que Él crecía en estatura y en conocimiento del Padre. Imagínense, Él, dice Filipenses capítulo 2 versículo 5, que Él siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que descendió, se hizo hombre. Y siendo hombre, descendió más y se hizo siervo. Y siendo siervo, descendió más y fue obediente. Obediente hasta la muerte de cruz. Cuando usted lea en la palabra de Dios, en la Biblia, la palabra descender o descenso, está hablando de consagración. Cuando usted lea en la palabra de Dios ascenso o subir, está hablando de orgullo. Presta atención a eso. En cuarto lugar, que nos consagremos al cumplimiento y a la obediencia de su palabra. Quiero hacer un pequeño test, encuesta o como quiera llamarle. ¿Cuántos tienen por buena costumbre leer un versículo por día por lo menos? Levante su mano. Un versículo. ¿Cuántos leen la Biblia una vez por semana por lo menos? Una vez por semana. Ah, porque leen más, ¿verdad? No levantaron la mano. Estamos famélicos, estamos flacos, desnutridos. Entonces, ¿cómo vamos a obedecer la palabra si no leemos la palabra? ¿Cómo vamos a vivir en lo que Claudia acaba de compartir, en las promesas de Dios, si no conocemos esas promesas? Suscríbete, metete en una página. Y ahora que estamos haciendo intimidad con Dios, tiene un hermoso devocional con versículos bíblicos espectaculares. Métele. Involucrate. La palabra de Dios alimenta nuestro espíritu, gente. Estuvimos el lunes en otro retiro de pastores. Y una de las pastoras que predicó habló que el 70% de los pastores en una encuesta declaró que solo lee la Biblia para preparar su sermón. Solo lee la Biblia para preparar su sermón del domingo. En quinto lugar, que nos consagremos como su propiedad. Que podamos decir de Jesucristo, ñande yara, mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Somos propiedad de Jesucristo por creación y por redención. Por creación porque Él nos creó. Colosenses capítulo 1, versículos 13 en adelante dice que Él creó todas las cosas, hablando de Jesucristo, y las sustenta con la diestra de su poder. Entonces el Señor es nuestro creador y por lo tanto el creador es dueño de su creación, ¿sí o no? Ahora, cuando dimos el paso de aceptar y recibir a Jesús como Señor y Salvador,
Él se convierte en nuestro dueño por redención, porque nos redimió, porque estábamos muertos, estábamos perdidos, dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué Él hizo? Él nos compró con su sangre. En 1 Pedro dice que no fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino fuimos rescatados con la preciosa sangre del Señor Jesús. Y esa sangre no tiene precio. Y a veces nosotros creemos que no valemos nada. A veces creemos que no somos nadie. Pero en esta mañana yo vengo de parte del Señor a decirte que si estás consagrado al Señor, primero vales la sangre de su Hijo Jesucristo. Y en segundo lugar, sos un hijo total de Dios. Mucha gente dice, sí, somos todos cristianos, somos todos hijos. No, hijo de Dios es aquel que recibió a Cristo Jesús. San Juan capítulo 1 versículo 12, más a todos los que creyeron y le recibieron en su corazón, a esos le dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Para ser familia de Dios tenés que tener a Jesús en tu corazón y conscientemente hacer una oración para invitarle a que entre a tu vida. No porque tenés un papá o una mamá que van a la iglesia, que son cristianos, vos ya sos cristiano. Cristianismo no es por herencia, es por decisión propia. Es, como decíamos el domingo pasado, responsabilidad individual la salvación. Y por último, que nos consagremos a su persona. ¿Sabes qué? Hablábamos en un grupo de pastores y lo que nosotros más vemos es que mucha gente le sirve a Dios para cubrir ciertas áreas de su vida en los que tiene baja autoestima, o para cumplir con un requisito religioso. ¿Y saben qué? Vamos a hablar en otro domingo del tema, religión versus evangelio. Pero la religión es algo que creó el hombre para tratar de justificarse y acercarse a Dios. La religión, no le gusta a Satanás que le descubramos. Religión es algo que nosotros creamos como seres humanos para acercarnos a Dios. Y pusimos una serie de requisitos. Tenés que hacer así, tenés que ir allá, tenés que esto. El evangelio, al contrario, es cuando Dios se acerca a nosotros enviando a su Hijo Jesucristo para pagar nuestros pecados y nuestra culpa y acercarse a nosotros. La religión te esclaviza. La religión produce guerras. Pero el evangelio liberta. Porque el evangelio es Jesucristo. Y Él dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y si entras en una religión que te dice, hace esto, hace así, andate aquí, subite allá, bajate, cumplir esto, eso es religión. Por eso el consagrarte a Dios tiene que ser por amor, no por obligación. El cantarle, el adorarle a Dios tiene que ser por amor, no por obligación. El ofrendarle a Dios tiene que ser por amor, no por obligación. El orar, el tener los hábitos de un buen hijo de Dios tienen que ser por amor y no por obligación. Porque ahí cruzas la línea fina de la religión, que divide la religión de la consagración al evangelio. El evangelio es el buen mensaje de Cristo. Por eso en esta mañana, mi querido hermano, mi querida hermana, y vos también que estás asistiendo ahí por las redes sociales, quiero decirte que este es el tiempo que meditemos sobre nuestras motivaciones para consagrarnos a Dios. Volviendo al ejemplo de Saúl y David, Pedro y Judas. Cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros reconocemos nuestra bajeza, cuando nosotros nos damos cuenta
de que nuestro corazón es demasiado grande porque está lleno de orgullo, porque nuestro ego es más grande que nuestro cuerpo, y nos tiramos al piso y nos humillamos en su presencia, ahí viene de parte del Señor ¿la qué? La consagración. Y la consagración nos lleva a la santificación. Entonces, no hacemos ningún esfuerzo para ser santos, para santificarnos. ¿Se entiende esto? No es que, tengo que ayunar porque tengo que ayunar. No, la religión no te pide eso. El evangelio no te pide eso. El ayuno se convierte en un deleite. La oración se convierte en un deleite. Mucha gente aquí proviene de la religión tradicional. Y en la religión tradicional, cuando nos confesábamos, ¿cómo era? Teníamos que irnos a un rincón y rezar 10, 20 Padre Nuestro y todo ese tipo de cosas. Entonces tenemos hoy, ¿verdad?, un prejuicio contra la oración. La oración no es un deleite, la oración se convirtió en una penitencia. Pero eso es religión. Sin embargo, cuando te enamoras de Cristo, cuando te consagras a Cristo, ¿qué ocurre? La oración es un deleite. No ves la hora de estar en su presencia. Caminás con el Señor, andás con el Señor. Y si pecas, la Biblia dice en 1 Juan capítulo 2 versículo 1, y si cometemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cuál es la diferencia entre el creyente consagrado y el creyente no consagrado? Que el creyente consagrado peca y se arrepiente, le oye al Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia con el creyente no consagrado? Que el Espíritu Santo le grita en su oído y él se golpea la oreja y continúa su camino. Por eso, para ir concluyendo, ¿qué áreas de tu vida aún no le consagraste a Dios? No, pero aquí Dios no se puede meter. Mi negocio, mis diversiones, mis redes sociales. No, aquí Dios no se mete. Hoy te animo a que llegues a tu casa y todo el paquete de tu vida metas en la bolsa de la consagración y decirle: Señor, te consagro todo. Como decía la pastora cuando estuvo acá arriba, ¿verdad? Dijo: a veces somos tan egoístas, tan exquisitos que que no toquen esto, que no toquen aquello, no, sé buen mayordomo, pero no seas no seas así mezquino por las cosas materiales, porque lo que tenés es de Dios, porque todo lo que tenés es del Señor. Él dice que tiene tus cabellos contados y ninguno cae sin su autorización. Algunos tenemos el problema que el Señor quiere que caigan muchos, ¿verdad? Pero el Señor tiene hasta tus cabellos contados, mi hermano. Todo es de Él, todo le pertenece a Él. Y andamos en muy mal camino cuando creemos que es nuestro. El Señor nos presta. Hasta tu esposa, tu esposo es prestado. Tus hijos son prestados. Nunca más le preguntamos al Señor cuando Él se llevó a nuestra hija de 3 meses a su presencia: ¿por qué? Porque entendimos que nuestra hija y nuestros hijos y nuestros nietos son de Él. Amén. En esta mañana quiero que te pongas de pie, y si los músicos pueden venir ya acá. Le estamos dando mucho énfasis a este pasaje en 2 Crónicas 7:14, que dice: pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de sus conductas perversas, yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar, pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo.
un lugar donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado a mi corazón. Eso es consagración, hermanos. Eso es consagrarse a Dios. Humillarnos en su presencia, reconocer nuestros pecados, pedirle perdón. Pedirle perdón. En esta mañana las puertas están abiertas para que podamos pedirle perdón al Dios Todopoderoso. Y si aún no tenés certeza de que Jesús está en tu corazón y es tu Señor y Salvador, yo quiero que todos inclinemos ahora nuestro rostro y cerremos nuestros ojos para repetir así esta oración diciéndole al Señor: Señor Jesús, en esta mañana he escuchado tu palabra. Quiero consagrarme por completo a ti. Por eso, más fuerte, por eso, hoy te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento y me humillo en tu presencia. Abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador mío. Inscribe mi nombre en tu libro de la vida. Amén y amén. ¿Alguien hizo esta oración por primera vez o se reconcilió con el Señor en esta mañana? No le voy a pedir nada raro, no le voy a pasar el micrófono, solamente quiero bendecir su vida. Todos le tienen a Jesús, todos están con Jesús en el corazón. ¿Cuántos hoy entendieron el concepto de consagración? ¿Cuántos se dieron cuenta de que le están dando tanto tiempo a otras cosas que no es lo primordial, no es lo más importante en tu vida? Y agarro ese versículo que Claudia mencionó otra vez, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura, lo demás viene solo. Vos no estás siendo invitado a una religión, vos no estás siendo invitado a una secta. Vos estás siendo invitado a ser parte del Evangelio, de las buenas nuevas de Jesús, que cambia, que transforma, que restaura, que liberta, que perdona, que te hace una nueva criatura. Eso es lo más importante. ¿Verdad? No estamos acá en el club de fans de Jesucristo. Estamos en la iglesia de Jesucristo, el cuerpo vivo, el organismo del Señor Jesús aquí en la tierra. Y estás invitado a ser parte de esa gran familia, ¿verdad? Que no es una religión. Porque decía un escritor, así como hay personas en el mundo, así hay religiones en el mundo. Cada uno tiene su religión. ¿Conocen ustedes a esos que viven por las cábalas y por las agüerías? No voy a pasar debajo de la escalera. Pasó un gato negro delante mío. Martes 13. Esa es una religión, gente. El horóscopo es una religión. ¿De qué signo sos, Maribel? No te digo. Vos sos Libra. Entonces tu carácter es así, 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 asado. Es religión, gente. Amén. Gloria a Dios. Levanta tus manos y decirle: Señor, me humillo. Empezá a hablar con Dios. Señor, me humillo en tu presencia.